Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer la desgarradora historia de una mujer que padece lupus y por lo cual fue separada de sus hijas. Y también hablaremos de la obesidad infantil en nuestro país. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Discriminada, enferma, con el riesgo de perder a sus hijas. Su pecado, padecer lupus y artritis. El enemigo vencer, su propio marido. A esta mujer la vida le ha cambiado. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo. Había perdido la patria potestad y la custodia de sus hijas bajo el argumento de su cónyuge de que ella no podía atenderlas por estar enferma. Hoy, la historia es otra. Es un trabajo de mi compañera Isabel González. Un tribunal federal decidió que esta mujer no puede cuidar a sus hijas. Los magistrados dicen que por tener lupus eritematoso sistémico, que por tener artritis reumatoide, no puedo jugar con mis hijas, no puedo atenderlas, no puedo jugar a la pelota con ellas. El fallo dio un trato discriminatorio a Audelina, prohibido por la Constitución mexicana. La autoridad no tiene ningún elemento, es más, ni siquiera son peritos médicos en la materia como para poder haber determinado que el lupus afecta de esa manera, y al no existir una constancia, pues bueno, salió de la imaginación o de una situación de conocimiento vago o general desde nuestro punto de vista de la autoridad. Una grave crisis de salud por los padecimientos que enfrenta y un diagnóstico tardío de los mismos condujeron a Audelina a un divorcio y a emprender una batalla legal por la guarda y custodia de sus hijas, las cuales le fueron arrebatadas por su expareja, poco después de que un médico identificó en forma correcta las enfermedades que padece y prescribió el tratamiento adecuado que le permite tener una vida prácticamente normal. Y a partir de ello, pues mi ex esposo en agosto del 2012, el 17, sin mayor problema entre ambos y sin decírmelo, sin platicarlo, ya no regresó a casa, se llevó a mis hijas. Y a los 2 días pude comunicarme con él, me aceptó la llamada y me dijo que ya no iba a regresar. Que no iba a regresar, que ya no iba a volver a ver a mis hijas. El padre lo que le han comentado es que yo las abandoné cuando él fue el que se las llevó del hogar, que este era nuestro hogar. Yo nunca abandoné a mis hijas. La experiencia de Audelina y sus 2 hijas de 7 y 13 años de edad sirvió para que, por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara respecto al tema de la discriminación por condiciones de salud y emitiera un precedente que de ahora en adelante deberá ser tomado en cuenta por los tribunales nacionales a la hora de dictar sus sentencias. Lo que dijimos en la sentencia de la Corte es que no puede tomar en consideración una situación de enfermedad física para a partir de ahí descalificar a la madre sin que haya evidencia científica suficiente de la cual se derive cualquiera de estas dos cosas. O que la madre es incapaz para poder atender a los menores, o que los menores estarían en riesgo
derivado de la situación física, pero este tiene que ser un caso extremo. En consecuencia, la Corte ordenó al tribunal colegiado que discriminó a Audelina a hacer una nueva sentencia en la que no tome en cuenta la condición de salud de ella y se concentre solo en los aspectos relativos a este tipo de litigios a fin de decidir si el padre o ella resultan ser la persona más idónea para hacerse cargo de las menores. En este caso en particular, el colegiado, la controversia está con relación a determinar la guardia y custodia de las menores hijas de las partes. La señora Audelina, su ex esposo, finalmente ya están divorciados como parte del procedimiento. Y pues bueno, para determinar esta situación se llegó a la instancia del tribunal colegiado, en donde el tribunal colegiado decide otorgar el amparo, conceder el amparo a el padre de las niñas, tomando en cuenta dos elementos fundamentales que desde nuestro punto de vista son discriminatorios. Uno, que la señora Audelina tiene una enfermedad. Esta enfermedad que implica de alguna manera es la enfermedad de artritis reumatoide y lupus, tiene ahí una situación médica particular. Bueno, en esta enfermedad, o está clara esta enfermedad desde el punto de vista que tanto la señora lo manifestó en el procedimiento como el señor, en este caso su ex esposo, reconoce que tiene esa enfermedad. No existe ninguna constancia en el expediente que indique como tal qué consecuencias tiene esa enfermedad desde el punto de vista físico. Incluso, de hecho, incluso no está determinado con una constancia médica hasta qué punto esa enfermedad afecta directamente el desarrollo de las actividades físicas de la señora, y menos aún de cómo puede afectar eso a la interacción con sus hijas. Y bueno, revisar nosotros esta nueva resolución y ver que efectivamente cumpla con los lineamientos de la Suprema Corte y no vuelva a incurrir en una situación de algún acto discriminatorio. Vale la pena aclarar que la sentencia de la Corte no determinó que la custodia de las menores se diera a la madre. Lo que determinó exclusivamente es que la condición de salud no debe ser tomada en cuenta, salvo que haya pruebas científicas concluyentes en otro sentido. Actualmente, Audelina dedica varias horas a trabajar como costurera en el taller de su padre. Acude a sesiones de terapia para enfermos de lupus y puede ver a sus hijas una vez a la semana. Las niñas viven en casa de sus abuelos paternos y se comunica por teléfono una vez al día con ellas. Para la Suprema Corte, el demandante proporcionó un trato discriminatorio contra la mujer, ya que la determinación la sustentó, entre otros factores, en la condición de salud física de la progenitora, como son las enfermedades de lupus y artritis que padece. A veces el enemigo está en casa. Como vemos, muchas personas siguen siendo víctimas de discriminación por su condición de salud o su condición social. Aquí un caso, uno de tantos. Recuerde, Semanal 28, todos los domingos en punto de las 11 de la noche, por Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Recuerde, todos los domingos en punto de las 11 de la noche, Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Es un problema mundial y México figura en los primeros lugares. Nada honroso para hablar de la obesidad infantil, uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Es un trabajo de mi compañera Patricia Rodríguez Calva. En el mundo, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, asegura la Organización para la Cooperación y Desarrollo. Veamos las causas. Hemos tenido un incremento en la prevalencia de obesidad en ambos grupos, tanto en los menores de 5 años como en los que van de 5 a 12. Los menores de 5 años son un problema mucho más importante porque fisiológicamente hablando el ser humano no debería tener obesidad. Se considera en este momento que hay dos factores de riesgo importante para el desarrollo de obesidad. El niño que nace de bajo peso, son niños que su cuerpo es muy ávido de alimentación. Entonces, ¿qué hace? Lo que le empiezas a dar de comer lo almacena. Entonces son niños que recuperan peso muy rápido, pero de ahí se pasan. Entonces continúan aumentando y aumentando y aumentando de peso. Entonces tenemos niños obesos. El otro grupo son los niños de madres que tuvieron diabetes durante el embarazo y son niños que nacen de peso mayor, de más de 4 kilos. El otro grupo de edad que corresponde de los 5 a los 12 años de edad, que son prácticamente niños escolares,
Estos niños están presentando una obesidad que tiene más que ver con los procesos de alimentación, baja actividad física. Se ha observado desde la época de los 80s que la prevalencia de obesidad infantil ha ido aumentando. Esto muy probablemente está asociado a los ambientes obesígenos, que se le llama, o sea, cómo la familia come, cómo la familia hace actividad física y las costumbres de la misma familia que hacen que los niños desde temprana edad se expongan a factores de riesgo que los llevan a desarrollar sobrepeso u obesidad. Y aunque de acuerdo a los especialistas la palabra dieta debe quedar descartada en una alimentación infantil, sí deben modificarse los hábitos alimenticios de los niños. El primer paso es reconocer la obesidad como una enfermedad, ¿no? Que los padres reconozcan que el niño gordito no quiere decir que sea sano, que es el bonito, sino que reconozcan que un niño gordito es un niño con riesgo, ¿no? Que tiene riesgo a largo plazo o a mediano plazo de padecer alguna enfermedad. Dicen, ay no, bueno, voy a llevar a mi hijo al nutriólogo a que lo pongan a dieta. Y esa palabra no existe en los niños y aparte no se debe hacer. Un niño que se pone a dieta, es decir, se le restringen las calorías más allá de lo que necesita, pues se está comprometiendo el crecimiento del niño. Si vemos que nuestro pediatra lo primero que nos dice es hay que hacer que pierda peso, cambien de pediatra. Porque no es que pierda peso, es que la talla lo alcance. Y desde el punto de vista psicológico existen otros factores que deben ser atendidos para que los niños mexicanos no suban de peso. Yo creo que mucho de la obesidad tiene que ver ya con la autoestima, y si hay una autoestima baja, es muy probable que esto se desahogue de una manera en comer o en la parte de la obesidad, ¿sí? Entonces habría que revisar ahí cuáles son los factores familiares, ¿sí?, que están influyendo para la autoestima de esa persona. La autoestima en México está muy dañada, ¿sí? Y el daño se genera porque tratamos a los niños y condicionamos nuestro afecto en base a resultados, ¿sí? Te quiero mucho si sacas un 10 en la escuela. Te quiero mucho si te portas bien. Finalmente la obesidad es una defensa, ¿sí? Y es una defensa que también la aprendemos desde chiquitos. El problema se agrava si consideramos que la obesidad infantil aumenta los factores de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, hipertensión e hígado graso a muy temprana edad. Algunos reportes internacionales dicen que probablemente estemos ante generaciones de niños que vivan menos que sus padres, o sea que cuya esperanza de vida va a ser menor que la de los padres, a consecuencia de la obesidad infantil. Si queremos evitar que los niños mexicanos se conviertan en jóvenes enfermos o ni siquiera puedan llegar a una vida adulta a consecuencia de la obesidad infantil, hay que poner manos a la obra, no solo en el ámbito escolar, ya que los hábitos y la práctica de cualquier ejercicio se aprenden en y con la familia. Un aspecto importante es saber yo como padre qué es una nutrición sana. Si yo llego efectivamente a mi casa y pongo un refresco familiar, pues obviamente el niño va a querer ese refresco. Entonces todos tendremos que tomar agua, porque el niño es, por imitación aprende, ¿sí? Y a mí me tocan muchos niños que me traen a la consulta, el niño es muy obeso y le pregunto, oye, ¿quién más en tu familia es obeso? Y los papás dicen, no, nada más él, y los papás también están obesos. Y es que nadie se ve obeso a sí mismo. Se busca actualmente que a los niños de 10 años o más con esos factores de riesgo se les haga la glucosa de ayuno, glucosa 2 horas después de haber desayunado, y si se les puede tomar niveles de insulina y todo el panel completo, mejor. Pues en los niños sirve mucho empezar por metas. A los niños no les gusta las cosas como, mira, ahora esto es lo que vas a comer lunes, martes, ¿no? A los niños les gusta retos, algo que tú le digas, bueno, esta va a ser tu meta. Entonces podemos empezar por pequeños cambios. Yo lo primero es que los niños desayunen. Eso es súper importante. Un
niños les manejo mucho que muchas veces si ellos tratan de llevar durante su vida diaria hábitos saludables, no pasa nada si de repente piden postre en una comida, comen pastel en la fiesta de un amiguito, se compran unas papas, pero sí le hago mucho hincapié a los padres que los alimentos no son castigo ni premio. Además, hay que platicar con nuestros hijos que comer adecuadamente y hacer ejercicio mínimo 1 hora al día les dará mayores satisfacciones con una vida sana y feliz. Te van a hacer menos burla en la escuela, tú vas a empezar a recuperar como que tengas tus amigos, que las chavas les gustes, en fin, no sé, como todo este programa, y haciéndole notar por los beneficios y las partes que va a ganar a través de esto, ¿sí? El esfuerzo que tiene que hacer para lograr esto. Entonces sí te digo, yo creo que la parte de trabajar en base a objetivos es de las cosas más efectivas que puedes ver para lograr un cambio más rápido, ¿sí? en las personas. Los niños con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Especialistas en endocrinología del IMSS aseguran que la obesidad que empieza en la infancia es más fácil de revertir que la que surge en la edad adulta, por lo que representa un mayor peligro para la salud. Recuerde, Semanal 28, todos los domingos en punto de las 11 de la noche, por Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. En la próxima emisión de Semanal 28 estaremos hablando de las historias de los menores infractores y también del sadomasoquismo. Recuerde, todos los domingos, Semanal 28, 11 de la noche. Los mexicanos somos altamente sedentarios. 8 de cada 10 mexicanos pasamos 16 de las 24 horas del día en actividades sedentarias. El periodo que dormimos, muchas horas delante de una pantalla, sea por trabajo o por entretenimiento, transporte que no es activo. Y lo más grave es que hoy el sedentarismo o la inactividad física es la 4ª causa de muerte a nivel mundial, reduciendo además nuestra esperanza de vida, alerta la Organización Mundial de la Salud. Y estas generaciones, en lugar de vivir los 74 y 76 años para mujeres y para hombres promedio que hay en el mundo y en México particularmente, pues se puede ver reducido a 50, 55 años. ¿Por qué? Porque estamos teniendo hígados grasos a los 6 años, estamos teniendo mayor cantidad de diabetes mellitus tipo 2 que antes eran del adulto, se llamaba diabetes del adulto, ahora ya no hay mucho distingo entre que si es del adulto o es de niños, ¿no? Estamos viendo muchas cardiopatías. Se asocia con presión alta, se asocia con trastornos de los lípidos sanguíneos y todo esto puede desembocar en problemas muy graves como un infarto del corazón, como angina de pecho, como un evento vascular cerebral, como problemas de circulación en las piernas. Entonces ni siquiera se necesita, porque es un punto también importante que lo sepa la gente, ni siquiera se necesita que yo sea obeso. Yo puedo tener cualquiera de los problemas que te digo sin ni siquiera tener previamente el prerequisito de tener sobrepeso u obesidad. Entonces lo que necesitamos es invitar a la gente a que se empiece a mover. La falta de movilidad afecta en cualquier etapa de la vida, pero en mayor medida a los jóvenes, pues su inactividad está asociada con los avances tecnológicos. De acuerdo a estudios realizados por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en personas menores de 35 años, se establece que el 34% de esta población joven presenta un problema de salud asociado con el sedentarismo. En tanto, un 60% de los jóvenes encuestados señaló que no realiza ninguna actividad física a pesar de que sabe que ejercitándose se evitarían enfermedades crónico-degenerativas. El sedentarismo viene totalmente aunado a cambios culturales muy importantes, entre ellos la tecnología. Pero que lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos años es que está compitiendo con nuestra actividad física, es decir, nos propicia ir al sedentarismo. Porque especialistas advierten
que el sedentarismo está convirtiendo a México en un país enfermo que a mediano plazo traerá como consecuencia una inversión económica billonaria que hoy podría utilizarse en acciones preventivas y no solo curativas. No tenemos disminución de obesos, no tenemos aumento de personas activas físicamente, no tenemos menor peso de la enfermedad en estas enfermedades que ahora se llaman no transmisibles, lo que antes se llamaba crónico-degenerativas, ahora las no communicables diseases, las tenemos cada vez más presentes en la consulta del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, en el ejercicio privado de la medicina. Existen recomendaciones sencillas para terminar con el sedentarismo. El ejemplo debe empezar en casa. Se sugiere convertir actividades cotidianas en hábitos de ejercicio. Si los niños ven activos a sus padres, la actividad física se convierte en una costumbre, por lo que es mejor hacer ejercicio en familia buscando espacios seguros. Si económicamente no es posible acudir a un gimnasio, se sugiere acostumbrar nuestro cuerpo a 30 minutos de movilidad diaria que se pueden ir sumando a lo largo del día. No solo se trata de salir a caminar, sino de realizar actividades cotidianas con esfuerzo físico, ya que los especialistas aseguran que cualquier movimiento que implique un gasto energético o quema de grasa ya se considera como ejercicio. No es solamente hacer los 30 minutos y tampoco es hacerlos en forma continua, ¿no? Porque la gente dice, no, pues es que 30 minutos no los voy a aguantar cuando apenas empiezan. En realidad es la sumatoria de todos esos estímulos a través del día. Es decir, ella puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la noche y estaría cumpliendo ese estándar. Lavar el automóvil, cortar el césped, ir a la tienda caminando, sacar a la mascota a pasear, jugar con los hijos, ese tipo de actividades se dejó de hacer. Hay que retomar eso. Al final del día, como las conductas son aprendidas, si yo lo que veo es que es parte de mi vida moverme, lo voy a seguir haciendo. Si es parte de mi vida no moverme, lo voy a seguir haciendo, que es lo que nos pasó a nuestra generación. Entonces, por ejemplo, en las escuelas lo que necesitamos hacer es que tengan una hora al día de real actividad física, porque habitualmente cuando les toca su clase de educación física están media hora, dizque marchan y los vuelven a meter. Entonces, la única cuestión es que realmente se estén moviendo, que es una cosa activa, y debemos fomentar que dentro del ambiente de trabajo, insisto, sin que necesariamente siquiera salgas del edificio, sí por lo menos te pares, te muevas, utilices la escalera y trates de evitar lo que habitualmente haces, que implica que no gastes energía. Usar las escaleras en lugar de escalera eléctrica, usar las escaleras en lugar de los elevadores, no usar el coche cuando la distancia es corta, no estar buscando un cajón del estacionamiento que esté muy cerca de la puerta, sino al contrario, a propósito, estacionarme lejos para que tengan que caminar. Eso sí es muy buena los avances tecnológicos, pero nuestro cuerpo, nuestro organismo está diseñado biológicamente para tener actividad física. Entonces debemos regresar a esos conceptos básicos de la actividad física y el niño tiene que aprender que entre más actividad física haga durante su día, mejores resultados va a tener en su vida futura, en su vida adulta. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.